En el aula virtual aquí podemos ver que ustedes ya han hecho el primer trabajo previo. El primer informe tiene fecha de entrega hoy en 8, el 28 de abril, antes de medianoche. Hoy voy a avisarles del segundo informe, pero pueden notar que la fecha límite para el informe es el 5 de mayo y el trabajo previo es el 30 de abril. Entonces tienen mucho tiempo para realizar todas esas evaluaciones. Todos los trabajos previos, informes, están hechos en grupos y solo un miembro del grupo debe entregar el documento. Se encuentra el documento aquí y también se entrega el documento aquí. Entonces, bueno, le muestro cómo se ve para ustedes. Entonces, vamos, por ejemplo, donde dice trabajo previo. Oprimimos. Hay que descargar ese documento de web. Por favor, cambiar el título para que sea única para su grupo. Puede ser que incluye todos los apellidos, por ejemplo. Descárguelo. Ponga todas sus respuestas directamente en el documento y después va a añadir envío y aquí es donde va a juntar el documento con sus respuestas. ¿Ok? Esta semana no tenemos un quiz, pero la próxima semana sí vamos a tener un quiz. Este quiz estará disponible parte del lunes de la próxima semana hasta el viernes de la próxima semana y va a necesitar como 15 minutos para realizar el quiz en un solo intento. ¿Ok? Y voy a indicar en el quiz cuál es el contenido, es decir, qué debe en la descripción, qué debe estudiar antes de tomar el quiz. Además, para hoy vamos a hacer un repaso de cálculos con incertidumbre, porque la práctica de hoy tiene que ver con propiedades de las materias y densidad. En la parte de densidad hay que realizar varios cálculos. Entonces, primero tenemos un repaso breve de incertidumbre en mediciones. Recordamos que en instrumentos digitales es el último dígito que tiene una incertidumbre de más o menos 1. Por ejemplo, tenemos aquí un cronómetro y este tiene la lectura de tiempo de 13 segundos. Entonces, ese 13 segundos, ¿qué es su incertidumbre? Es más o menos 1. Es decir, la última cifra significativa es lo que tiene incertidumbre. Entonces, la incertidumbre de más o menos 1 literalmente significa que el valor verdadero es entre 12 y 14 segundos. ¿Okay? Esta balanza es relativamente bruta. Está utilizado típicamente en química general. En nuestro laboratorio vamos a tener balances que no son tan precisas. Entonces, ese solo tiene 2 cifras significativas. La medición es 2,18, pero en el informe ustedes van a escribir 2,18 más menos 0,01 para indicar la incertidumbre del instrumento. Y este literalmente significa que el valor verdadero es entre 2,17 y 2,19. ¿Okay? Otra balanza, este está utilizado más que todo en el laboratorio de química analítica porque es más precisa. Entonces, la medición 2,1803 tiene incertidumbre en la última cifra significativa, entonces más o menos 0,0001 gramo. Entonces, el valor verdadero es entre 2,1802 y 2,1804. Muy sencillo. Como habíamos visto la semana pasada, incertidumbre en mediciones análogos, por ejemplo el beaker, utilizamos la escala del instrumento para determinar la incertidumbre del instrumento. En este beaker la escala es cada 10 mililitros. ¿Ok? Entonces la incertidumbre es la mitad, más o menos 5. Yo puedo aproximar este volumen como 40 más o menos 5 mililitros. Entonces en este otro beaker tenemos que adivinar cuál es la escala. Entonces esta escala es cada 25 mililitros. Entonces la mitad es 12,5 mililitros, pero la incertidumbre solo puede tener una cifra significativa. Entonces la incertidumbre es más o menos 10 mililitros. Entonces cuando yo hago la aproximación de este volumen basado en esta escala muy bruta,
yo puedo decir que el volumen es 120 más menos 10 mililitros. Recordamos que la incertidumbre indica la última cifra significativa. Entonces, dado que el número 120 está escrita con la incertidumbre de más o menos 10, sabemos que el 120 tiene exactamente dos cifras significativas, este 1 y este 2. ¿Okay? Voy un poco más rápido aquí, solo para recordarles que la incertidumbre de un instrumento análogo es la mitad de su gradación menor redondeada a una cifra significativa. Cuando estamos utilizando instrumentos volumétricos con el tubo más estrecho, siempre vamos a utilizar el fondo del menisco para leer la medición. Entonces yo voy a poner el fondo del menisco a nivel del ojo para leer el volumen aquí. Entonces este probeta tiene una escala cada 2 mililitros, entonces la incertidumbre es más o menos 1. Yo veo que el fondo de este menisco es entre 10 y 12 mililitros, entonces voy a aproximarlo como 11 más o menos 1 mililitro. Otra probeta tiene otro volumen. Voy a colocar el fondo del menisco al nivel de mi ojo y leer el volumen. Este tiene gradación cada 1 mililitro. Entonces la incertidumbre es cada medio mililitro. Entonces veo que este volumen es entre 10 y 11. Voy a decir 10,5 más o menos 0,5 mililitros. Si alguien quiere decir 10,4, 10,6, es completamente igual, completamente correcto. Voy un poco rápido aquí porque ya hemos visto la semana pasada. Aquí en la bureta ponemos atención de que el número 0 está arriba. Entonces, cuando estoy leyendo empezamos aquí con 10, 10,1, 10,2, 10,4, 10,5, 10,1, 2, 3, 4, 5. Entonces, puedo aproximar como 10,60, más o menos 0,5 o... si alguien quiere decir 10,58, más o menos 0,05, está bien. Ok, cuando hacemos cálculos con suma y resta, por ejemplo, si queremos calcular la diferencia entre dos valores que tienen incertidumbre, recordamos la definición de la incertidumbre, que nos da el valor máximo y el valor mínimo de cada medición. Entonces, podemos calcular los dos extremos. Entonces, puede ser que la resta de 13,04 más o menos 0,01 y 12,82 más o menos 0,01 puede ser tan grande como 13,05, el valor máximo, menos el valor mínimo, o puede ser el valor mínimo menos el valor máximo de cada medición. Entonces, la diferencia verdadera está entre 0,20 y 0,24, o para hacerlo más eficiente es 0,22 más menos 0,02. Entonces, el atajo que ustedes van a utilizar cada vez que tiene que hacer suma y resta con una lección o una medición que tiene incertidumbre es haga la resta como normal y después haga la suma de las incertidumbres. Okay. Entonces, en la práctica, en la sección de densidad, ustedes van a calcular el volumen de un sólido por desplazamiento de agua. Entonces, vamos a tener el volumen inicial y el volumen final después de colocar el objeto en el agua. Entonces, digamos que el volumen inicial es 10,10 más o menos 0,05 y el volumen final es 12,50 más o menos 0,05. Para calcular el volumen del objeto, debemos hacer el final menos el inicial, que es 2,40. En este caso, cada medición tiene incertidumbre, entonces voy a hacer la suma de las dos incertidumbres. Cada incertidumbre está limitada a exactamente una cifra significativa. Entonces, el 0,10 haga el redondeo a 0,1 mililitro. También sabemos que una medición y su incertidumbre debe tener el mismo número de posiciones decimales. Por lo tanto, yo voy a eliminar el 0 aquí para que yo tenga
el volumen del objeto es 2,4 más menos 0,1 mililitro. Lo siento, será una puerta por el viento. ¿Ok? Es posible que también tiene que hacer cálculos con multiplicación y división de valores que tiene incertidumbre. Por ejemplo, aquí vamos a calcular el volumen de un cubo con ciertas dimensiones y cada dimensión tiene incertidumbre. Entonces, el volumen obviamente es el ancho por el largo por el alto. Entonces, 110. Y aquí estoy simplemente manteniendo las tres cifras significativas. Y para calcular la incertidumbre es el valor, el volumen, multiplicado por la incertidumbre relativa de cada medición y hacemos la suma de cada incertidumbre relativa. Entonces, en este caso, hacemos todo el cálculo en un solo paso en la calculadora y vamos a hacer el redondeo en el último paso. Eso es para simplificar la vida. Entonces, más menos 3,78749. Para tenerlo con una cifra significativa, hace el redondeo a más menos 4. ¿Okay? Dado que una incertidumbre tiene exactamente una cifra significativa y la medición y su incertidumbre debe tener el mismo número de posiciones decimales, sabemos que el número 110, aunque normalmente tiene una cantidad de cifras significativas desconocido, es decir, ambiguo, dado que tenemos la incertidumbre indicada, sabemos que el 0 en el número 110 es una cifra significativa. Tenemos una pregunta en el chat, si es posible utilizar una calculadora para realizar los cálculos. Sí, por favor. Por favor, poner todo esto en su calculadora, hágalo en un solo paso y listo. Solo usted tiene que recordar hacer el redondeo correctamente. Pero sí, absolutamente. Utiliza calculadoras en los informes, en los trabajos previos y en los quizzes o exámenes cortos, perdón. Profe, solo es de meter lo que está entre el paréntesis. Sí, entonces depende de la calidad de su calculadora. Puede ponerlo literalmente con fracciones. Entonces será el número 110, abre paréntesis, fracción, más fracción, más fracción. Y ponerlo así. Si usted tiene, por ejemplo, la calculadora más popular en años pasados es un Casio, calculadora científica, y ese tiene esta habilidad. Okay. Otro cálculo que ustedes van a tener que realizar en práctica 2 es el cálculo de la densidad de un objeto. Por ejemplo, tenemos una piedra con cierta masa y cierto volumen. Podemos notar aquí que es opcional escribir valores en notación científica. Si el valor está escrito en notación científica y tiene incertidumbre, lo que puede hacer es poner el número y la incertidumbre entre paréntesis por el orden de magnitud. ¿Okay? Es opcional, pero si en caso de que ustedes lo vean, este número es 450 más menos 1 gramo. ¿Ok? Eso es lo que está escrito en notación científica. Ok, entonces si queremos determinar la densidad de la piedra, sabemos que la densidad, utilizamos este símbolo, es ρ en griega, es masa entre volumen. Ok, muy bien, entonces aquí yo tengo la densidad, la masa entre el volumen, más menos la incertidumbre. Ok, la incertidumbre es la densidad, masa entre volumen, por la incertidumbre relativa de la medición de la masa, es la incertidumbre sobre la medición, más la incertidumbre relativa del volumen, que es la incertidumbre sobre la medición. ¿Ok? Simplemente aquí. Pongo todo esto en la calculadora. Bueno, hay que hacerlo en dos partes. Este es un paso en la calculadora y todo este va en la calculadora también. Y la calculadora nos da respuesta. Hacemos el redondeo para que la incertidumbre tiene exactamente una cifra significativa y para que el valor tiene la misma cantidad de posiciones decimales.
Entonces, con una sola cifra es 0,01 y aquí voy a limitarme a 2 posiciones decimales. ¿Ok? Entonces, tenemos una pregunta en el chat. Si yo puedo explicar de nuevo cómo hacer Entonces, la incertidumbre es el valor, esa es la densidad, calculado como normal. Y aquí yo tengo más menos, entonces aquí estoy calculando la incertidumbre. Si regresamos a la diapositiva anterior, vamos a ver que la incertidumbre es el valor que hemos calculado, que sea el volumen o la densidad o cualquier otra cosa, por la suma de las incertidumbres relativas. ¿Ok? Entonces, cada vez que hay que hacer un cálculo con con multiplicación y división, utilizando incertidumbres, vamos a hacer el cálculo del producto o de la fracción 2 veces. Primero, para calcular el volumen o para calcular la densidad. Y segundo, para calcular la incertidumbre de esta medición. Entonces aquí, yo tengo aquí la densidad más menos la incertidumbre es la densidad por la suma de las incertidumbres relativas. ¿Ok? ¿Cómo se calcula una incertidumbre relativa? Tomamos la incertidumbre entre la medición. Aquí está la incertidumbre entre la medición. Otro valor del cálculo de densidad es el volumen. Entonces aquí tenemos la incertidumbre y la medición. Para calcular la incertidumbre relativa es la incertidumbre sobre la medición. ¿Ok? Cuando yo pongo 450 sobre 2,06,5 en mi calculadora, me da 2,179177. Después, en mi calculadora voy a poner 450 sobre 206,5, entre paréntesis, 1 sobre 450 más 0,5 sobre 206,5, cierre paréntesis, y la calculadora me da este valor. Ahora, utilizando mi conocimiento como científica, yo voy a hacer el redondeo de la incertidumbre a una cifra y después el redondeo de la medición a 2 posiciones decimales. ¿Por qué 2 posiciones decimales? Porque la incertidumbre se encuentra en la segunda posición decimal. ¿Preguntas? Yo tengo una. Esa fórmula que se utiliza para sacar la densidad de masa sobre volumen, se puede utilizar también despejándola para sacar la densidad. ¿O no? No me entendió. No, ya está despejado para la densidad. Ok, sí, pero digamos, si yo quiero sacar, por ejemplo, la masa, se utiliza otra forma. Absolutamente. No, entonces la masa es la densidad por el volumen. Ok, profe, gracias. Y el volumen es la masa entre la densidad. Ok, gracias. Y si hay que hacer tomando en cuenta incertidumbres, utilizamos la incertidumbre relativa de cada medición que tiene incertidumbre. ¿Ok? Profe, Dígame. ¿este repaso es para el trabajo previo número 2 o para el informe número 2? Ambos. Ah, ok. Y el quiz. Profe, es que yo la semana no pude asistir. Bueno, yo había hablado con usted y la semana pasada no sé si hicieron el quiz al final. No. La semana pasada no había recibido las preguntas, la banco de preguntas para el quiz. Y dado que era la primera semana de realizar prácticas en el laboratorio, bueno, aunque sean virtuales, pensaba que mejor no estresarnos y está bien si no hacemos este quiz
porque tenemos, ok, para que ustedes sepan, según un correo que recibí de la coordinación, la práctica 3, bueno, obviamente está unido con la práctica 2, porque aquí tenemos este informe, tiene que ver con densidad y propiedades de la materia. Entonces, esas dos prácticas se han unido en una sola práctica. Entonces, nosotros tenemos, bueno, antes era 13 prácticas, ahora va a ser 12 prácticas por la combinación de 2 y 3 juntos. Si tenemos 2 prácticas, ese sería 12 quizzes, pero dado que no hemos hecho un quiz en la primera semana, será 11 quizzes. Eso es más que suficiente, ¿ok? Está bien, profe. Profe, el quiz de la otra semana usted lo sube el lunes, ¿verdad? Correcto. Y hay tiempo de hacerlo de lunes a viernes, ¿eh? Sí, la ventana de oportunidad o la ventana de disponibilidad de los exámenes cortos o quizzes abren el lunes, cierran el viernes y ustedes dentro de esta ventana tienen que elegir un horario en que tiene como mínimo 15 minutos disponibles sin interrupciones, ojalá sin falta de conexión al internet para realizar el examen corto. Entonces, por favor, no haga el examen corto en la tarde durante una tormenta de electricidad. Entonces, no déjalo hasta el viernes. Hágalo el miércoles o el jueves en la mañana o en la noche después de que ha pasado la tormenta. Profe, Ujú. el que usted dejó para esta semana es un quiz o un examen corto. Sí, estoy utilizando quiz y examen corto como la misma cosa. Ah, ok. Ujú. Solo tenemos tres tipos de evaluaciones en este laboratorio. Tenemos los reportes que, lo siento, también los llama informes. Entonces, tengo que estandarizar mi vocabulario. Entonces, un reporte, un informe, esa es la misma cosa. ¿Okay? Un examen corto o un quiz, esa es la misma cosa. Un trabajo previo, por dicha, siempre lo llamo trabajo previo. Profe, entonces esta semana sí hay quiz o hasta la otra. Es hacia la otra. Entonces, técnicamente ahora estamos en la semana U. Entonces, no hay ninguna evaluación en la semana U y esta lección es completamente opcional. Va a ver aquí que este informe es para después. El trabajo previo es para después. ¿Ok? Entonces, si quieren hacer las actividades de semana U, descansarse un poquito y enfocarse más en su familia y en la parte social de la U, con mucho gusto, hágalo. Pero también, si usted sabe que, yo sé que en un par de, la próxima semana o la semana después, yo tengo un montón de trabajo que tengo que hacer, un montón de otras responsabilidades y yo quiero adelantarme, quiero darles esta información para que ustedes puedan manejar su tiempo de la forma mejor para usted. ¿Otras preguntas? Perdón, el sonido era muy robótico. Usted dijo como, qué sé yo, como lo que iba a salir. Se cortó. Sí, mejor en el chat. Ok. Sí, mejor escribirlo en el chat. Sí, cuando por fin, bueno, puedo hacer hoy, más tarde. Voy a poner el quiz, pero voy a
poner una restricción para que no puede abrirlo hasta la fecha, hasta la próxima semana. Pero sí, voy a escribir cuáles son los temas que debe estudiar antes de tomar el quiz, para que ustedes puedan orientarse. Típicamente va a ser, seguridad en el laboratorio, el guía de la semana, cualquier introducción que yo he hecho en las presentaciones. ¿Ok? Sí, otra pregunta. Profe, ¿puede explicar eso que dice, bueno, qué es eso que dice segunda guía de actividades, densidad y propiedades de la materia? En este guía. Ok. Este guía básicamente tiene instrucciones para... ¿Dónde estoy? No, perdón. Guía. Ok, entonces para la práctica, por ejemplo, hay partes que son el laboratorio virtual. Entonces va a seguir esos pasos para obtener los datos que va a utilizar en el informe número 2. Aquí tenemos segunda parte, tiene que ver con propiedades de la materia. En este caso hay que consumir algunos materiales caseros, incluyendo sal de mesa, azúcar común, carbón, es decir, el punto de un lápiz, agua y aceite. ¿Okay? Pide volúmenes un poco grandes. La realidad es que si ustedes quieren utilizar, por ejemplo, dice vamos a agregar a 10 mililitros aproximadamente de agua, una cuchara pequeña de sal. ¿Okay? Entonces, ponga como 2 dedos de agua en un vaso transparente y utilizar la cuchara más pequeña de su casa para echar azúcar. ¿Ok? Haga sus observaciones para decir si es más o menos densa que el agua. Agitarlo y observe lo que ocurre. Entonces, de verdad, es posible que puede hacer con solo una pizca de sal. Igual para el carbón y el azúcar. Es más fácil hacer la observación con volúmenes más grandes, pero es posible hacerlo con una pizca de sal o con una pizca de carbón por quitar el puntito y triturar el puntito de un lápiz y una pizca de azúcar para no gastar tantos materiales. ¿Ok? Y dado que están trabajando en grupos, por ejemplo, si un estudiante quiere hacer la parte del cloruro de sodio y carbón, tomando las fotos para compartir con su compañero y también pegarlos en el informe, está bien. Y otro miembro del grupo puede hacer la parte de sacarosa, tomar las fotos para compartir, haga su discusión en grupo para responder las preguntas en el informe. ¿Ok? Entonces, la razón que ustedes tienen la oportunidad de trabajar en grupos para realizar los informes y trabajo previo es en 2 partes. Primero, es para que no sea tan pesada el gasto de materiales por cualquier persona. Y también es porque yo espero que tengan muchas discusiones, porque la discusión entre personas aumenta la calidad del conocimiento de la materia. ¿Okay? Es así, la ciencia está hecha en grupos. Hay muy pocos ejemplos de ciencia hecho por un individuo. ¿Okay? Cada vez que aprendemos, ese es el modelo de Bohr, o este es la constante de Planck, o algo así. Tiene el nombre de una sola persona, pero esta persona estaba trabajando con muchas personas más, porque la ciencia es algo social. Y por tercer parte, yo sé que estamos viviendo por una pandemia y es probable que mucha gente se siente muy aislados.
Entonces, aunque van a reunirse virtualmente, ese le va a dar otra oportunidad de tener un contacto con unos compañeros. Y sí, este guía es para el informe. Gracias por la pregunta en el chat. Ok. Entonces aquí tenemos, ese sigue con la parte práctica. Usted va a utilizar un papel filtro. Obviamente no va a tener exactamente esta forma. Probablemente lo va a utilizar un filtro de café. También es posible hacerlo con una toalla de papel o una servilleta. Okay. Profe, en la primera parte que es de entrar a un link de laboratorio virtual, ¿lo tenemos que hacer, digamos, todos los del grupo o con solo uno que lo haga? De verdad es muy rápido, entonces lo que puede ser más eficiente es que ustedes abren su propio reunión de Zoom. Una persona tiene control de la pantalla, va a seguir todos los pasos. Otra persona puede tener el informe abierto para escribir los resultados y todas las personas están discutiendo cuáles son los resultados y por qué. Pero está bien si una sola persona lo realiza, pero por favor haga una reunión antes de entregar el informe para verificar que todos están de acuerdo con las respuestas y el análisis y que todos entienden cada parte. Porque en el otro quiz es posible que hay preguntas que tienen que ver con el análisis del informe de la semana anterior. Entonces, si alguien no haga esta parte y no habla de esta parte y no sabe nada de esta parte, va a tener una desventaja en el quiz, en el examen corto, perdón. Profe, y digamos, ¿le enviamos 2 archivos o lo metemos en uno solo? Digamos, este y el reporte, o lo metemos solo en el de reporte. Ustedes van a entregar 2 archivos. Un archivo es el informe o el reporte y el otro archivo es el trabajo previo. No sé, digamos, pero el que dice segunda guía de actividades, densidad y propiedades de la materia es parte del informe. Sí, pero usted solo va a leer las instrucciones en el guía. Todos los datos, todos los cálculos, toda la discusión y en el informe va a ver que hay preguntas. Voy a abrirlo. Previo informe. Okay. Entonces, este es su informe o reporte, número 2. Entonces, estos son los datos según la simulación que tiene. Okay. Yo tengo algunos comentarios aquí para ayudarles. Aquí hay una pregunta que tiene que responder. Aquí tenemos otra parte aquí. Okay. Casi olvidé que ustedes tienen que hacer un gráfico en una hoja de cálculo. Entonces, si quieren, yo puedo hacer un repaso de cómo utilizar Excel o un hoja de cálculo de Google para hacer un gráfico. Esa es interpretación del gráfico, análisis, discusión. Esa es de la segunda parte, donde ustedes van a hacer la parte casera, donde van a poner todas sus observaciones, va a poner fotografías de cada mezcla, antes y después de agitación. Okay, aquí tenemos notas sobre otros pasos en el procedimiento. Y al final, la bibliografía. Otra pregunta. Sí, todo eso es para la otra semana. No tiene que hacerlo esta semana. Solo si quiere adelantarse en sus trabajos. O sea que esto es para de hoy en 15.
Sí. Hay que entregar ese documento hoy en 15. Okay. El informe es para el 5 de mayo, el trabajo previo es para el 30 de abril. También aún tiene tiempo para entregar el primer informe, es hasta el 28 de abril. Profe, las referencias bibliográficas que nos pide ahí no tienen que ser normales, no ocupa que sean en formato APA. No, es siempre en el formato de ACS. Probablemente ustedes van a repetir el uso, por ejemplo, del texto por Chang. Entonces, haga esa referencia en el estilo de ACS, es American Chemical Society, y copiar y pegarlo, porque probablemente lo va a utilizar, si no en cada informe, casi cada informe. Profe, ¿en qué formato hay que hacer las referencias? Es en el estilo de ACS que se encuentra aquí. Es muy parecido a APA. Está bien, gracias. Ok, a ver si alguien quiere un ejemplo de cómo utilizar una hoja de cálculo para hacer un gráfico. Sí, profe. Ok, ¿usted prefiere el ejemplo en Excel o en Google Sheets? En Excel, profe. Quiero. Ok, entonces vamos a abrir un libro blanco y vamos a poner los datos. Digamos que es una muestra de material A. Estoy inventando, ¿ah? Vamos a tener la masa y el volumen. Voy a anotar aquí que es la masa en gramos y es el volumen en mililitros. Si yo quiero cambiar el ancho de una columna, mira ese truco. Voy a poner el cursor aquí y hacer un doble clic y se hace el tamaño automáticamente al ancho del texto. ¿Ok? Entonces, digamos que tenemos un material que tengo varias muestras y he medido una masa de 5,01 gramos con volumen de 10,00 mililitros. Y yo quiero que este tiene 2 posiciones decimales. Entonces voy a cambiar la cantidad de posiciones decimales aquí con esos botones. Tengo aquí, esta masa es 9,99 y el volumen es 19,95. Otra masa que yo tengo es 15,02 y este volumen es de 30,30 y voy a hacer otro. Entonces 20,23 y este va a ser 40,55. ¿Ok? Otra vez, yo quiero que tenga 2 cifras, entonces voy a cambiarlo aquí. También ustedes pueden elegir todos los datos, por ejemplo, y cambiar la cantidad de posiciones decimales que hay. Ahora lo que yo quiero hacer es un gráfico. Hay muchas formas de hacer un gráfico. Una es elegir los datos, insertar, y en este curso siempre vamos a elegir un gráfico de dispersión.
¿ok? Yo no quiero una línea conectando los puntos, no gracias. Solo dispersión, solo los puntos. Lo elijo y vea que aquí yo tengo en el eje X, la primera columna, el eje Y, segunda columna, ¿ok? Entonces, este es volumen sobre masa. Y yo quiero masa sobre volumen. Entonces, si yo tengo que cambiar los datos, yo voy aquí y voy a seleccionar datos. ¿Okay? Por ejemplo, este indica que serie 1 tiene en la horizontal la masa, pero yo quiero que el volumen está en el horizontal. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, yo puedo quitar este. Voy a agregar nuevos datos. Nombre de la serie, ese será muestra A. Los valores de X, dado que densidad es masa sobre volumen, yo quiero que X sea volumen. Entonces voy a elegir esos. Valor de Y debe ser masa, entonces voy a elegir esos datos. ¿Ok? Aceptar. Aceptar. Y aquí podemos ver que ya esos son valores de masa y esos son los valores de volumen. ¿Okay? Siempre debo tener el título en cada eje y nosotros vamos a hacer una línea de tendencia. Específicamente, este tiene una relación lineal. ¿Okay? Cuando yo voy aquí a más opciones, puedo elegir exponencial, lineal, logarítmica, polinómica, etcétera, etcétera, lineal para densidad. Y yo quiero la ecuación y el valor de R cuadrado en el gráfico, siempre. ¿Ok? Si tenemos una línea de tendencia, queremos reportar la ecuación y el valor de R cuadrado. ¿Ok? Y este puedo moverlo donde quiero. ¿Qué es eje Y? Este es la masa en gramos. Siempre voy a reportar las unidades. Eje X, este es el volumen en mililitros. ¿Okay? Y este yo voy a poner un título que me da información. Entonces, este puede ser masa y volumen de muestra A. ¿Okay? La pregunta en el chat es si todo que tiene que tener en el gráfico viene en el informe. Bueno, lo que el informe tiene es un cuadro que va a llenar con datos de masa y volumen. Y con este va a poner un gráfico aquí. ¿Ok? Profe, ¿cómo conseguí ese cuadrito que dice Y 0,497X y eso? Muy bien, entonces si yo elijo el gráfico, yo voy a este más y es aquí, línea de tendencia. Voy aquí donde dice, la flechita, más opciones, aquí. Es este que tiene el símbolo del gráfico. He elegido lineal. Voy al fondo. Quiero presentar la ecuación y el valor de R cuadrado. Bueno, aquí lo he duplicado porque ya lo tenía. Entonces, es la misma cosa. ¿Ok? Ok, profe. Ok. ¿Por qué queremos hacer el valor de R cuadrado? El valor de R cuadrado nos indica la calidad de la tendencia. Entonces, cuando el valor de R cuadrado, o voy a decir, si la relación entre los datos de Y y X es
perfectamente lineal. Básicamente no hay errores. El valor de R cuadrado es igual a 1. Okay. En este caso, el valor de R cuadrado es 0,9999. Entonces, súper cerca, 1. Entonces, la relación entre masa y volumen es casi perfectamente lineal. Mis datos tienen muy poca error. Entonces, ¿qué puedo interpretar? Ese valor 0,497, ¿qué es? ¿Qué es este valor? Normalmente es m en una ecuación lineal. La pendiente. Muy bien. Un pendiente. Y el pendiente es el cambio de Y sobre el cambio de X. En esos datos, Y es masa. X es volumen. Entonces, ¿qué es la pendiente? ¿El pendiente o la pendiente? La pendiente, profe. ¿Verdad? Ok, gracias. La pendiente es masa sobre volumen. Es la densidad. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos aquí, podemos calcular la densidad de la sustancia por hacer el gráfico de la masa sobre el volumen y calcular la pendiente. ¿Okay? También, si queremos hacer el cálculo utilizando los datos, densidad, la densidad va a tener unidades de gramos entre mililitros, en este caso. Entonces, yo voy a hacer aquí igual a ese dato de masa sobre, entonces la slash volumen. ¿Ok? Entonces, ese es un cálculo aquí. Yo quiero hacer el mismo cálculo para cada otro dato. Vea esta esquinita donde hay el cuadro. Voy a poner el cursor aquí, hacer el clic y jalar hacia abajo. Boom. Y el cálculo se repite. Voy a cambiar la cantidad de posiciones decimales. Entonces aquí, este es A4 sobre B4. La próxima es A5 sobre B5. La próxima es A6 sobre B6. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver que es muy fácil hacer cálculos repetitivos en el hojo de cálculo. Ahora queremos calcular el promedio de la densidad. Entonces voy a poner igual. Hay muchas funciones hechas automáticamente en Excel. Una de las funciones es promedio. Entonces voy a poner, hay que utilizar el símbolo igual. Es muy importante. Ahora, promedio. Y aquí está, lo elijo o puedo continuar de calcular y abro paréntesis. Este está indicando cómo calcular el promedio. Tengo que poner todos los números o elegir los números que quiero utilizar en el cálculo, las celdas.
Haga Enter. Y este es el promedio calculado. Y podemos notar que es muy cerca, muy similar al promedio calculado utilizando la pendiente del gráfico. No es exactamente igual porque la pendiente está hecha para minimizar el valor de R cuadrado. Utiliza un algoritmo un poco complicado, no se preocupe para este curso, de cómo el ojo de cálculo puede adivinar cuál es la línea de tendencia, pero podemos notar que nos da un valor un poco diferente, pero muy parecido a este cálculo aquí de la densidad. ¿Ok? Profe, este sí se lo adjuntamos como archivo o nada más le copiamos el gráfico. Sí, yo estoy casi segura que solo pide el gráfico. Entonces usted puede literalmente elegir y copiar y eso es algo que yo pienso que va a encontrar muy útil. En su computadora hay atajos de teclado. Uno de los atajos de teclado más útil es el Control Alt S. Porque el Control Alt S va a darle la oportunidad de hacer una captura pantalla de solo un cuadro que usted elija. No sé por qué, pero al menos para mí, esa captura pantalla no funciona cuando yo tengo la pantalla compartida por Zoom. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir por un momentito. Tal vez es cuando Zoom está abierta. Bueno, es toda la aplicación de Zoom que hace el bloqueo para mí. Pero ustedes sí solo tienen que elegir esta sección y pegarlo como una foto o como una imagen en el informe. Profe, bueno, hay computadoras que traen también el que es imprimir pantalla. Sí, esa es otra opción. Cuando usted haga el botón de imprimir pantalla, si usted va, por ejemplo, aquí. Cada día. Tomársela acá. ¿Qué vale? Como 6,000 pesos, creo que es. Aquí, ese me da toda la pantalla. No sé, no puede. Entonces aquí, por ejemplo, cuando yo hago imprimir pantalla, ese me da todo. Entonces, elija este. Con el clic derecha, recortar. Y solo elija la parte relevante. Ese que está aquí en el suelo, ¿quién será? Y hacerlo en un tamaño para que se pueda leer todos los datos. Si ustedes necesitan cambiar, por ejemplo, tal vez este es muy pequeña y no puede leerlo. Entonces yo voy aquí y puedo cambiar. No recuerdo dónde era. Aquí. Pues aquí, solo elegirlo. Y puedo hacer este más grande, por ejemplo. O inicio y cambiar el tamaño. Igual para los ejes, este aquí también puedo cambiar el tamaño del texto para que sea más legible. ¿Ok? En el futuro, probablemente no es necesario para esta práctica, pero en el futuro usted puede cambiar los límites de cada eje, la unidad. Por ejemplo, en vez de tenerlo cada 5, puedo hacerlo cada 2. Y aquí podemos ver que hay muchas más graduaciones. Entonces, elija algo que se ve bien. ¿Ok?
Y puede modificar cualquiera de los ejes. ¿Otras preguntas? No, profe, de mi parte no. Ujú. Ok. Bueno, si ustedes quieren hacer, por ejemplo, 2 series en un mismo gráfico, voy a hacer, por ejemplo, aquí material B. Entonces voy a hacer copiar, pegar para aprovechar del poder de mi hoja de cálculo. Entonces, por ejemplo, puedo cambiar esa masa. Aquí, y tal vez el volumen va a ser este. Entonces, ustedes pueden ver que automáticamente la nueva densidad está calculada. Porque cuando yo hago copiar y pegar, esta fórmula sigue y sigue haciendo la referencia a las celdas correctas. ¿Okay? Y aquí yo quiero tener no solamente muestra A, sino también muestra B. Entonces voy aquí en los datos, voy a seleccionar datos. Además de muestra A, voy a agregar muestra B. Este va a tener valores de X. X es volumen, entonces voy a elegir esos. Valores de Y, ese es masa, entonces voy a elegir esos. Ups. Olvidé borrar este. Voy a hacer aceptar. Aceptar. Y aquí podemos ver que tengo otra serie. Entonces voy a agregar aquí una leyenda para que pueda ver que es muestra A y muestra B, cuál color va para cuál dato. En la leyenda voy a cambiar aquí, quiero que está a la parte inferior, digamos. Puedo poner en más opciones y cambiar cosas, ¿ok? Ok, ahora con esos datos voy a poner una línea de tendencia. Voy a poner más información, es lineal. Quiero agregar la ecuación y el valor de R cuadrado. ¿Okay? Y puedo manipular este, ponerlo aquí. Tal vez voy a ponerlo en el mismo color que los datos. Aquí para distinguir la ecuación de uno y el otro. ¿Okay? No necesito este, entonces voy a borrarlo. Solo por hacer el doble clic. Solo quiero dejar muestra A y muestra B con los colores. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Por qué no, profe? Gracias. Ok. Me avisa por cualquier cosa, cualquier duda. Eso es todo para hoy. Bueno, profe, gracias. Entonces, si vamos a hacer la configuración electrónica del cromo, podemos empezar con la configuración electrónica normal. ¿Ok? Entonces, utilizando la tabla periódica como mi guía, empiezo con
1s y hay 2 electrones. Entonces voy a tener 1s, pues voy a dejar espacio para poner los superíndices después. 1s lleno, 2s lleno, 2p lleno. Entonces voy por la tabla periódica. ¿Okay? Cada bloque representa un átomo, pero también representa el orbital en el orden correcto para llenar orbitales con electrones. Después de 2s tenemos 3, perdón, después de 2p tenemos 3s. Tenemos que ir hacia cromo. Entonces 3s se llena. Ajá, 3p se llena. 4s se llena. Y Y ya al luego fin- el otro es el que no está lleno. Entonces ahora estamos en 3D y el 3D tenemos 1, 2, 3, 4 electrones. Entonces ahora podemos subir índices para llenar. Dos, seis. Vamos a ver si funciona. Casi. Ok, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ahora 4s2 y 4. Okay. Más o menos. Ok. Entonces tenemos todo este, es una representación de cromo. Y cuesta mucho. Pero la realidad es que solo son los electrones de valencia que me interesa mucho. Entonces, me interesa estos electrones. Todo lo demás son electrones internos. Y si yo sigo aquí, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, todo este es igual a la configuración electrónica de argón. Entonces, para escribir la configuración electrónica abreviada, yo voy a indicar el elemento es cromo. Todos los electrones internos son iguales a la configuración electrónica de argón. Yo no voy a pasar tanto tiempo escribiendo todo este. Yo solo quiero enfatizar los 2 electrones en el orbital 4s y los 4 electrones en el orbital 3d o el subcapa 3d. Entonces aquí voy a poner esos 2 y 4. Usted ahí puso argón porque siempre hay que fijarse en el gas noble que está antes, ¿verdad? Correcto. Siempre utilizamos el gas noble anterior. Ok. Porque este aquí representa de los electrones, la configuración electrónica o la configuración de los electrones internos. ¿Okay? Ok, creo que ya lo entendí. Muy bien. Y yo creo que nada más era eso. Excelente. Gracias por la pregunta, por la oportunidad de clarificar un detalle y me avisa por cualquier cosa. Muchísimas gracias, profe. Gracias, profe. Profe, yo tenía una pregunta. Digamos, para usar de referencia o sea, para buscar en el informe, ¿dónde se puede buscar? O sea, las referencias y todo eso. Bueno, son referencias como
por ejemplo, usted tal vez leyó una sección del texto por Chang para mejorar su respuesta a una pregunta. Entonces, en esta pregunta puede poner superíndice 1 y en la referencia número 1, tiene la información del texto de Chang, nombre del autor, título del libro, fecha de publicación, todo esto. Ok. Pero digamos, usted no usa, ¿cómo le explico? No usa como una página como APA o así. No, es el estilo de ACS. ¿Cómo? Guía de estilos de la ACS. Está en el aula virtual, ¿verdad? Ajá, es en el aula virtual. Entonces, si en el cuerpo del artículo, entonces, es decir, en su informe va a poner por paréntesis 1 o un superíndice o el apellido del primer autor y la fecha de publicación. ¿Ok? Es muy similar a APA, ¿verdad? Es muy similar al APA. Entonces, ese es el formato para un libro y un ejemplo. Otros, formato cuando tenemos un libro con editores, un capítulo que tiene un autor específico, artículo enciclopédico, compendio de tablas, artículos de revistas, periódicos, sitios de web. Recordamos que un sitio de web debe ser de confianza. Entonces, estamos hablando de un sitio de web de un gobierno, una universidad, un centro de investigación. O, por ejemplo, un estudiante utilizó el sitio de un fabricante de balanzas como referencia cuando estaba hablando de incertidumbre de la balanza. Entonces, ¿está bien? Ok, gracias. Gracias, Con profe. gusto.